Bueno, pues la parte que a mí me corresponde he hecho, bueno, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, pues hay algunas técnicas que tengo con acrílico y con polvo de mármol y papel. Luego tengo otras, por ejemplo, que he hecho collage, he hecho también pues acuarela con collage y luego también he hecho pues bueno, monotipos, ¿no? Y algunas cosas que son con carbón, que es una técnica distinta, ¿no? Bueno, eso es lo que las 4 cosas así que he traído, ¿no? Mi parcela es la escultura. Como veis, es una colección que le hemos llamado el vacío del huevo. Como veis, están en distintos colores: negro, madera natural, con fondo blanco, y tienen todos una línea que se trata de hacer el vacío de distintas formas y maneras, pero representan el vacío. Y así llevo una evolución y estoy preparando, después de esta serie, estoy preparando otra que inclusive todavía tienen más vacío, más diseño, más vacío, y representan siempre el huevo fundamentalmente. Se trata de maderas nobles, están hechos en roble, fresno y cerezo, unos pintados, otros en madera natural, y así pues he llegado a fabricar esta línea muy característica y gusta mucho al público. Yo pinto óleo, trabajo a espátula y trabajo mucho el color y la textura. Hay algunos que son figurativos, otros son menos, pero me gusta trabajar en las tres.